Hola y bienvenido a una nueva lección. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte al canal para aprender juntos. Y dale un vistazo a nuestra playlist, que hay muchos cursos interesantes. Sin más nada que agregar, comencemos. Comprobación de la computadora. Para saber si la computadora está funcionando correctamente, debes conectarla al escáner y ubicar los códigos de falla que aparezcan. Si detecta errores en sensores o actuadores que ya revisaste, consigue el diagrama eléctrico de la computadora y sigue estos pasos. Prueba la conexión a tierra. Utiliza el manual de la computadora para ubicar las conexiones a tierra de la computadora. Engancha el atraviesacables a una de las conexiones que ya identificaste. Conecta la punta roja del multímetro al atraviesacables y la negra al chasis. Mide la continuidad. Si no hay continuidad, revisa que el conector esté firme y que el cable no esté dañado. Repite este procedimiento con cada una de las conexiones a tierra. Prueba de la conexión a la alimentación. Utiliza el manual de la computadora para ubicar las conexiones a la energía. Enganche el atraviesacables a una de las conexiones que ya identificaste. Conecta la punta roja del multímetro al atraviesacables y la negra al chasis. Mide el voltaje. El voltaje debe estar entre 12 y 12.8 volts. Si no es así, revisa que el fusible no esté quemado, que el conector esté firme y que el cable no esté dañado. Sustituye las partes dañadas que hayas encontrado. Repite este procedimiento con cada una de las conexiones a la energía. Si los cables o los fusibles funcionan correctamente, deberás sustituir la computadora. Diagnóstico de los sensores. En esta clase conocerás las pruebas que se deben realizar en los sensores más importantes del funcionamiento del motor. Para realizar el diagnóstico, conecta el escáner a la computadora y revisa los códigos de falla para identificar los sensores que están informando el mal funcionamiento. Para hacer la prueba del sensor de posición de cigüeñal y del sensor de posición del árbol de levas, sigue estos pasos. Ubica el sensor y verifica que no esté desconectado. Identifica el cable de alimentación y engánchalo con el atraviesacables para conectar la punta roja del multímetro. Lleva la punta negra al chasis y mide el voltaje. La lectura debe ser de 5 volts. Gira la perilla del multímetro para medir continuidad y repite el paso anterior con el cable de tierra. En caso de que no haya voltaje y continuidad, verifica que el cableado no esté dañado. Identifica el cable de señal que va a la computadora y engánchalo a un atraviesacables. Conecta la punta positiva del osciloscopio al atraviesacables y sujeta la pinza negativa al chasis. Enciende el motor. Verifica la señal. Esta debe ser cuadrada y con valores mínimos de 0 y máximos de 5 volts. Si no muestra la señal, sustituye el sensor. Para hacer la prueba del sensor de posición del acelerador, repite los pasos anteriores del 1 al 5 y haz lo siguiente. Una vez que has conectado el osciloscopio al sensor, verifica el voltaje sin presionar el pedal de aceleración y compara tu lectura con lo especificado por el fabricante. Enciende el motor. Pisa lentamente el pedal de aceleración hasta el fondo. El voltaje debe cambiar conforme presionas el acelerador. En caso de que el voltaje no cambie o lo haga bruscamente, sustituye el sensor. Diagnóstico de los actuadores. Antes de hacer una prueba, identifica las terminales de conexión de cada actuador en el diagrama eléctrico, así como en el automóvil. La prueba de los solenoides se puede hacer con el motor apagado de la siguiente manera. Desenchufa el conector del solenoide. Mide la resistencia con un multímetro en las terminales de la bobina. Debe marcar un valor. Haz dos puentes, uno entre una terminal del solenoide y el chasis, y el otro entre el positivo del acumulador y la otra terminal del solenoide. Se debe escuchar su activación. De no ser así, cámbialo. Cuando termines, quita los puentes. Para hacer la prueba de la válvula IAC, sigue estos pasos.
Desenchufa el conector de la válvula. Mide la resistencia de ambas bobinas. La lectura debe estar entre 40 y 60 ohms. En caso de que no marque ningún valor, sustituye la válvula. Enchufa nuevamente el conector y engancha los cables high de ambas bobinas, usando dos atraviesacables. Conecta dos juegos de cables en el osciloscopio. Coloca las pinzas en el chasis y las puntas en los atraviesacables. En el osciloscopio, separa los canales correspondientes a las dos señales. Enciende el motor. Verifica las señales accionando el acelerador. El aumento en la longitud de la señal debe corresponder al movimiento del pedal, pues la válvula IAC regula la cantidad de aire que entra en los cilindros, de acuerdo a la necesidad del motor para generar mayor potencia. Motor a gasolina. La mayoría de los automóviles se mueven gracias al motor de combustión interna a gasolina. Este es el sistema más importante del automóvil, y aquí conocerás sus partes principales. Un motor está conformado por dos subsistemas. El subsistema fijo se conforma por tres partes estructurales: culata, bloque de cilindros y cárter. Culata está montada en la parte superior del motor y en conjunto con los pistones forman la cámara de combustión. También aloja el sistema de distribución. Bloque aloja a los cilindros y al sistema móvil. Cárter o depósito de aceite es la parte inferior del motor y sirve como depósito para almacenar el aceite. El bloque y la culata están sellados herméticamente por empaques flexibles y resistentes a las altas temperaturas que se alcanzan durante el funcionamiento normal del motor, lo que evita fugas. El sistema móvil está formado por pistón. Se desplaza dentro del cilindro y en la parte superior tiene contacto directo con la cámara de combustión. Perno. Une al pistón y a la biela. Biela. Transmite el movimiento al cigüeñal y en conjunto con el pistón y el bulón transforma el movimiento lineal en rotativo. Cojinetes. Su función es disminuir la fricción y sirve de apoyo al cigüeñal. Anillos de compresión. Están acoplados al pistón. Ayudan a comprimir la mezcla aire-combustible. Generalmente son dos: anillo primario y secundario. Anillos de lubricación. Arrastran el lubricante al pistón para evitar que se desgaste. Volante de inercia. Gracias a su masa y forma, ayuda a completar el ciclo de combustión. También contribuye al arranque del motor y a transferir el movimiento del cigüeñal a la transmisión. Cigüeñal. Es un eje que se apoya en la bancada y tiene manivelas. En cada una se acoplan los cojinetes. Bancada. Sirven para sujetar al cigüeñal con el bloque del motor. Los dos sistemas trabajan en conjunto para lograr que un automóvil pueda transportarse, y será tu responsabilidad mantener y asegurar su buen funcionamiento. Ciclo de funcionamiento del motor de 4 tiempos. Para poder desarrollarte como un buen mecánico automotriz, es necesario que entiendas el ciclo de funcionamiento del motor de 4 tiempos, que genera el movimiento del automóvil. El motor de combustión interna quema la mezcla comprimida de aire y combustible dentro de una cámara cerrada, generando la potencia necesaria para mover los pistones. En el motor, el pistón se encuentra ubicado dentro del cilindro, cuyas paredes solo permiten un movimiento vertical entre el punto muerto superior, que es la altura máxima, y el punto muerto inferior, que es la posición más baja. A dicho desplazamiento se le denomina carrera de pistón. Este movimiento es transmitido por medio de la biela al cigüeñal, el cual se transfiere a la caja de velocidades, los ejes, el diferencial y finalmente a las ruedas, con la potencia necesaria para desplazar el vehículo a la velocidad deseada. Mediante el proceso de combustión, la energía química de la gasolina se transforma en calor. Una parte de la energía mueve los pistones y otra parte se disipa por el sistema de refrigeración, el escape y en pérdidas por fricción. La mayoría de los motores de combustión interna trabajan en un ciclo de 4 tiempos, el cual consiste en 2 carreras ascendentes y 2 carreras descendentes del pistón. Cada carrera coincide con una fase del ciclo de trabajo y recibe el nombre de la acción que realiza. Admisión.
El ciclo empieza cuando se abre la válvula de admisión y se cierra la válvula de escape. El pistón baja, permitiendo la entrada de la mezcla de gasolina y aire. Compresión. Se cierra la válvula de admisión. La mezcla se comprime en la parte superior de la cámara de combustión y por la presión eleva su temperatura. Combustión-expansión. La bujía genera una chispa que enciende la mezcla y como consecuencia empuja el pistón desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, lo que produce el trabajo mecánico. Escape. El cigüeñal empuja el pistón hacia el punto muerto superior al tiempo que se abre la válvula de escape para liberar los residuos restantes. Un ciclo completo se realiza en 2 vueltas del cigüeñal y solamente gira en el sentido de las manecillas del reloj. Este ciclo de funcionamiento trabaja en conjunto con otros sistemas auxiliares. Sugiérele a tu clientela dar un mantenimiento regular al motor para evitar daños graves. Sistema de distribución. El sistema de distribución es el que regula la entrada y salida de gases en los cilindros. Los elementos principales del sistema de distribución son mando de distribución. Transmite movimiento del cigüeñal al árbol de levas. Árbol de levas. Es un eje que está diseñado para mantener la sincronía al momento de accionar las válvulas en la fase que corresponde al ciclo del motor. Botadores. Transmiten el movimiento desde el árbol hasta los balancines. Balancines. Funcionan como palancas para abrir a las válvulas. Válvulas de admisión. Permiten el paso de aire y gasolina a la cámara de combustión. Además, tienen un resorte de retorno que la cierra. Válvulas de escape. Dejan que la mezcla salga cuando la combustión ya se llevó a cabo. También cuentan con un resorte. Actualmente se tienen sistemas de distribución con 3, 4 o 5 válvulas por cilindro, donde la mayoría son de admisión, debido que es mayor el volumen al ingresar y menor al salir. Cuando no se tiene una sincronía correcta, se generan pérdidas de potencia en el motor, porque la mezcla no se quema en la fase que le corresponde. Si un automóvil expulsa humo, necesita acelerarse más de lo normal, consume mucho combustible, tiene problemas al arrancar o se apaga constantemente, puede tener problemas en el motor. Para descartar averías en los sistemas auxiliares y verificar que el motor no esté dañado, debes realizar una prueba de compresión. Antes de realizar la prueba, consigue las especificaciones de presión mínimas y el porcentaje de variación entre los cilindros, determinadas por el fabricante. Desconecta las bobinas. Quita las bujías y el fusible de la bomba de gasolina. Después, sigue estos pasos. Elige un cilindro para hacer la prueba. Dependiendo del tipo de bujía, enrosca el conector adecuado del compresómetro. Trata de encender el motor por 3 segundos, presionando el acelerador a fondo. Anota la lectura. Libera la presión del instrumento. Realiza la prueba en los demás cilindros. Si las presiones son más bajas de lo especificado por el fabricante, puede deberse a fugas de compresión por anillos desgastados. Para descartar este problema, haz una segunda prueba agregando unas gotas de aceite de motor antes de colocar el compresómetro. Verifica las lecturas. Estas deben subir en comparación con la primera prueba. Si la falla no se encuentra en los anillos, puede deberse a una mala sincronización en el árbol de levas. Para resolverla, revisa la correa de movimiento. Si está desgastada, reemplázala. Si la correa está en buenas condiciones, el problema puede estar ubicado en las válvulas. Escuchar explosiones en el múltiple de escape o el de admisión es un signo que confirma el daño, por lo que deberás cambiarlas. Para hacerlo, desmonta la culata. Por último, si la baja presión se ubica en cilindros vecinos, puede deberse a que los empaques están dañados y deberás sustituirlos. Verifique en el manual del vehículo la relación entre lecturas de presión y problemas específicos. Si las lecturas superan la presión mínima recomendada por el fabricante y sus variaciones son tolerables, el motor está en buenas condiciones, por lo que deberás revisar los sistemas auxiliares.
Es todo por esta lección, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir con tus amigos para aprender juntos. Nos vemos en la siguiente lección.